Soy Tito Martínez de Madrid, de España, y hoy día 19 de febrero he tenido una conversación con un señor que se llama Jaimito, que pertenece a la organización de los llamados Testigos de Jehová. Y bueno, pues esto es una reacción que he tenido con él, porque él con otro más ha venido a mi casa para intentar convencerme de que su organización es la verdadera y única iglesia de Jehová en la tierra. Y hemos estado charlando un poquito y realmente es increíble hasta qué punto pues, el diablo puede engañar a la gente y atrofiar las mentes de esta pobre gente ignorante que se hacen llamar los testigos de Jehová. He tenido con Jaimito, el atalayado, pues también una charlita ahora por WhatsApp y pues eso, resulta que vinieron, tanto Jaimito como otro compañero vinieron a mi casa y yo los invité a entrar para tener una conversación y nos sentamos pues alrededor de la mesa de mi casa y bueno, empezamos a hacer un pequeñito, porque tampoco fue muy extenso, un pequeño estudio bíblico, abrimos la Biblia y entonces lo que yo hice es leerles lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 29 y 30, donde, como todos podéis ver, Jesús dijo que su propia parusía, la parusía, es decir, su venida gloriosa, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación ni en medio de la tribulación, sino después, inmediatamente después. Entonces resulta que Jaimito sacó la revista de la Atalaya del mes de julio del año 2013. Y bueno, la saqué yo, mejor dicho. La saqué yo la revista de la Atalaya del 2013 y entonces lo que hice es leerles el párrafo donde ellos repetidamente dicen que la parusía, la venida gloriosa de Cristo, va a ser durante la tribulación. No inmediatamente después de la tribulación, como dijo Jesús, sino durante la tribulación. Y cualquiera puede leer ese artículo de la Atalaya de julio de 2013, para que vea que esto no me lo estoy inventando yo, sino que aparece ahí escrito por los llamados ungidos de esa organización. Pues bien, seguidamente le dije a Jaimito, a este atalayado, el cual lleva más de 40 años dentro de esa organización o de esa secta, que cómo es posible, le pregunté, que los escritores y supuestos ungidos del cuerpo gobernante de su organización de la Atalaya digan que la parusía de Cristo, es decir, su venida gloriosa, va a ser durante la tribulación, cuando resulta que el Señor Jesús dijo de forma bien clarita que su venida gloriosa, es decir, su parusía es una palabra griega que significa tanto venida como presencia, pues dijo Jesús que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No durante la tribulación, como dice esta organización, sino inmediatamente después. Porque no es lo mismo decir inmediatamente después que durante. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y sabéis cuál fue la reacción de este Jaimito de esta organización? Pues me dice lo siguiente. Hola Tito, mira, te vuelvo a responder lo que te dije en tu casa antes de irme, que se había acabado el estudio, que no quieres aprender nada. Nos vamos de su casa para seguir predicando el Evangelio del Reino, que consiste en la predicación de la futura tierra paradisíaca y del comienzo del reino de Dios en el cielo en el año 1914. Vale, pues entonces yo le respondí a Jaimito, el atalayado, le dije lo siguiente. Dije, mira, vosotros no predicáis de ninguna manera el Evangelio del Reino de Dios. ¿Y por qué? Porque ese no fue el mensaje que predicaron los apóstoles de Cristo. Entonces le dije a Jaimito que lo que ellos en su organización, mejor dicho, lo que los apóstoles de Cristo en el siglo I predicaban era la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y esto lo puede comprobar cualquiera leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia. Pero jamás los apóstoles predicaron el mensaje de la futura tierra paradisíaca, que claro que sí, la Biblia habla de una futura tierra paradisíaca, pero ese no era el evangelio, el mensaje del evangelio que predicaron los apóstoles. O sea, Jesús les ordenó a sus apóstoles que predicaran su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Esto lo puede leer cualquiera en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ni mucho menos los apóstoles predicaron que el reino de Dios comenzaría en el futuro, en 1914, ya que en 1914 no comenzó ningún reino de Dios y de Cristo en el cielo, ninguna parusía, ninguna venida de Cristo comenzó en el año 1914, ya que ninguna justicia, no vino la paz en el mundo en el año 1914. Entonces resulta
que estos dos atalayados, tanto Jaimito como la otra persona que iba con él, me dijeron lo siguiente. Te lo vuelvo a repetir, Tito. Nos hemos ido de tu casa porque rechazas las buenas nuevas del reino de Dios y la futura tierra paradisíaca. Y también rechazas la parusía de Cristo en el año 1914. Pues en esa fecha Jesús vino y comenzó a reinar en el cielo. Usted es un apóstata de la fe y por lo tanto pasará por la batalla del Armagedón y será destruido. Resulta que, bueno, esa pequeña reunión de estudio bíblico, lo de estudio bíblico entre comillas, en total no duró ni 5 minutos. Esta pareja de atalayados pues se levantaron de la mesa y salieron corriendo de mi casa rumbo a las tinieblas de afuera. Y ahora desde aquí, ya para terminar, me voy a dirigir especialmente a todos aquellos que seáis miembros de esta organización falsaria y del diablo, porque enseñan montones de doctrinas de demonio, doctrinas falsas. Y que, bueno, que estén escuchando este mensaje, pues os digo lo siguiente, mirad. Los llamados ungidos de esa organización a la que pertenecéis, que es una organización apóstata, como por ejemplo los del cuerpo gobernante, he de deciros que os están estafando y mintiendo de forma espectacular. Ellos enseñan doctrinas diametralmente contrarias a lo que enseñó Jesucristo. Si Jesús dijo, por ejemplo, que su parusía, su venida, su presencia, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como lo leemos en Mateo 24, 29 y 30, entonces no me puede venir a mí una pandilla de falsos ungidos, de embusteros, llamando mentiroso a Jesús y diciendo la estupidez, la babosada de que su venida, su presencia, va a ser durante la gran tribulación, porque antes, por lo visto, enseñaban que ya comenzó, esa parusía comenzó en el año 1914, pero ahora resulta que la atalaya del año 2013 dicen que va a ocurrir durante la futura gran tribulación. Y es todo lo contrario de lo que Jesús dijo. Jesús dijo que su parusía va a ser inmediatamente después. Y por consiguiente, exhorto a que os arrepintáis cuanto antes de predicar esas burdas doctrinas de demonios, ese falso evangelio del reino que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio del reino, y salid huyendo de esa organización apóstata, fraudulenta, que se hacen llamar los testigos de Jehová, porque si no lo hacéis, entonces significará que no formáis parte del verdadero pueblo de Dios, el cual obedece el llamamiento de Dios de salir de en medio de esa Babilonia la grande, de esas religiones falsas, como leemos en Apocalipsis 18, verso 4. El Señor lo dice bien claro: salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si usted quiere ser salvo, adquirir la vida eterna en el futuro y vivir en el reino de Dios, tiene que arrepentirse genuinamente, abandonar esas doctrinas de demonios y salir de esa organización fraudulenta, diabólica y apóstata a la que pertenece, y que falsamente pues se hacen llamar los testigos de Jehová, cuando de testigos de Jehová pues no tienen absolutamente nada.